Hola, bueno, primero que nada, bienvenidos a otro episodio de Reinventando el Deporte. Yo soy Caro Jardón y de verdad que gracias por acompañarme en otro episodio, ya sea que lo estés escuchando en Spotify o tal vez estás viendo este video de YouTube. Bienvenidos y bueno, para no hacer tanto preámbulo, como yo creo que ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, yo creo que es más bien un como aspecto del deporte que es muy importante. ¿A qué aspecto me refiero? Al rol tan importante que juega un entrenador en la carrera de un deportista. Antes que todo, la verdad es que yo sí quiero aclarar que aquí yo no le estoy tirando hate a nadie. Esto no va contra nadie ni nada por el estilo. Simplemente que la verdad es que últimamente he recibido bastantes mensajes de ustedes diciéndome algunas experiencias que han tenido con entrenadores que no sé, no me parecen como que las más correctas, o incluso me han llegado a decir que no quieren continuar en el deporte por un entrenador. Y cuando yo leo esos mensajes, la verdad es que recuerdo como mis experiencias con los entrenadores. He tenido muy buenos entrenadores y yo creo que no es sorpresa para nadie o bueno, no es como algo que oculto de las personas, que yo me he cambiado varias veces de gimnasio. Yo sé que a muchas personas no les parece muy bien que me haya cambiado de varios gimnasios o que haya estado en varios gimnasios, pero la verdad es que me he salido por diferentes razones y no es algo, como les digo, que yo trate de ocultar. Y por lo mismo que he estado en varios gimnasios, he estado con varios entrenadores. Y les puedo decir que he tenido experiencias no tan buenas, que ahorita se los voy a contar también, y experiencias muy buenas con entrenadores que me han motivado con todo eso. Entonces, ¿saben? Yo logro diferenciar, o he visto más bien, esa diferencia entre un entrenador que hace que ames el deporte con un entrenador que hace que ya quieres que termine el entrenamiento y que no quieres ir. O sea, he vivido esas dos partes, entonces creo que por eso me pareció importante bueno, quiero platicar con ustedes. Ya saben que este podcast para mí es como una forma de platicar con ustedes un poco más cercana, por decirlo así. Ya sé que es a través de un celular o que solo me están escuchando tal vez, pero a mí me gusta mucho el poder tener esta interacción con ustedes. Y perdón si siempre estoy tomando algo. Ahorita no fue café. Estoy tratando de bajarle un poquito esos niveles de café porque ayer me tomé como 4 cafés al día y dije, no, oye, hoy también me tomé mi café en la mañana, pero estamos tratando de mejorar eso. Pero bueno, sigamos. Y como les decía, yo he entrenado con varios entrenadores y me gustaría primero empezar a hablar de mi primer coach de gimnasia. De ella, pues iba a decir su nombre. Su nombre es Laura. Laura, si estás viendo esto, un saludo. Pero ella hizo que me gustara mucho el deporte. Ella me enseñó algo muy valioso que hasta la fecha me ha servido para toda mi vida, que es la disciplina, la importancia de ser disciplinada. O sea, yo veo mis videos de cuando tenía 3, 4 años y recuerdo algunas cosas, ¿no? También no tengo tanta memoria, ¿no? De cuando tenía 3 años, pero me acuerdo que sí era, o sea, era estricta, pero nunca me trató mal. ¿Saben qué tenía ella? Que ella confiaba en mí. O sea, tenía como mucha fe en mí, me daba esa confianza y me caía y me decía, levántate y todo, pero por ella y por todo lo que me enseñó es que empecé a amar este deporte, la verdad. Entonces, puede ser que tal vez no recuerde muchas cosas, la verdad, de esos entrenamientos, pero las enseñanzas que me dejó desde que era pequeña, esas, créanme que las sigo trayendo. Y a ver, es que un entrenador no nada más te deja enseñanzas en el deporte, no solo te enseña técnicas. Yo siento que un entrenador también puede afectar de manera positiva o negativa tu vida personal, un poco. Suena raro, pero algunas enseñanzas o cosas que aprendes las vas a ir arrastrando, pero ya dependiendo de qué hayas aprendido de tu entrenador, ya puede ser que sean buenas o puede ser que no sean tan buenas, ¿saben? Esto me lleva a otro entrenador, que de él no voy a decir su nombre. Y él, créanme que es un entrenador muy bueno en técnica. Y lleva gimnastas increíbles,
Creo que hasta la fecha tiene grandes gimnastas. Pero hay cosas que, créanme, esas sí las recuerdo mucho. Y más que recordar exactamente como lo que pasaba, recuerdo muy bien lo que yo sentía. Yo iba al entrenamiento y en vez de disfrutarlo, yo sentía miedo. O sea, yo le tenía miedo a ese entrenador. Tenía miedo a fallar, tenía miedo a decepcionarlo, tenía muchos miedos de sentirme con mucha confianza y de que yo podía hacer las cosas. Me sentía insegura, les decía, con mucho miedo a muchas cosas. Es más, en una competencia, fun fact, es que en una competencia, ya cuando yo no entrenaba con él, lo vi y me dio miedo competir esa vez. O sea, fui a una competencia y no quería entrar a la competencia porque yo le decía a mi mamá que estaba él ahí y yo le tenía mucho miedo. A ver, estamos hablando que yo tenía alrededor de, ¿qué será? 7, 8 años, no sé. O sea, estaba más pequeña, pero les digo, o sea, eso sí lo recuerdo. Y de hecho, después de eso me salí un tiempo de la gimnasia. Tal vez no muchos lo saben, pero yo dejé de hacer gimnasia y estaba convencida que lo mío era estudiar, que lo mío era la escuela y que quería intentar nuevas cosas por cosas del destino, se los juro. Eso sí fueron cosas del destino. Es que regresé a gimnasia. Eso me lleva a otro entrenador. Oigan, no les estoy diciendo en orden ni nada. Estoy hablando de los entrenadores que se me vienen a la mente y que también creo que me han marcado como persona y como atleta. Entonces, no voy en orden, no nada. No traten de adivinar de quién estoy hablando. Pero también estuve con otro entrenador. Me volví una persona muy conformista, que ya no me quería esforzar, que decía, bueno, al menos ya me salió esto, Y justamente cuando estaba en ese punto, en el deporte, siento que estaba haciendo lo mismo con mi vida, con la escuela, con las amistades, con todos los aspectos de mi vida. Me estaba volviendo una persona muy conformista, que decía, bueno, pues al menos ya logré esto. Pues, o sea, como que no traía esas ganas de más. Siempre yo he pensado que puedes dar un plus, siempre puedes dar más. Si la gente espera que hagas esto, siempre puedes dar un poquito más de ti, ¿sí? Pero en esa etapa yo decía, bueno, o sea, esa actitud a mí no me gustaba como persona. Y ese entrenador, aparte de que siento que no sacaba la mejor versión de mí, si alcanzan a escuchar la lluvia, una disculpa. Es que está lloviendo súper fuerte. Pero bueno, entonces, como les decía, además de que ese entrenador, siento que no sacaba la mejor versión de mí, también empezó a hacer que yo dudara de mí. O sea, no sé, yo le decía que se me complicaba hacer algo y él me decía como que sí, pues es que como que no eres tan buena. O yo le pedía que nos pusiera más metodologías, más cosas para poder lograr un ejercicio y él no hacía nada. O sea, él siempre me hizo pensar, sí, que, o bueno, siempre me hizo creer que el problema era yo. O sea, si yo no estaba sacando algo, no era por que no nos pusieran ningún ejercicio para lograrlo, era porque yo no era capaz de sacarlo a la primera sin saber cómo hacerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, yo en ese punto empecé a pensar, y creo que esto ya se lo llegué a comentar, que el problema pues era yo. Y por último, les voy a contar de otro entrenador. Bueno, no. Ahorita que me puse a pensar, 2 entrenadores, pero bueno, voy a hablar más bien de ellos. Su forma de entrenar era muy parecida, solo había una diferencia. Pero en general, ellos hicieron que yo volviera a creer en mi potencial, que me retara, o sea, que me saliera de mi zona de confort, de que si yo tenía miedo, aún así lo hiciera, ¿saben? Era como de que, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr esto? Yo veo la forma, yo te ayudo a lograrlo, ¿saben? Y el sentir ese apoyo creo que es algo muy importante que debes de pensar si sientes con tu entrenador. ¿Sientes ese apoyo con tu entrenador? Porque yo antes como que no lo pensaba y ahora me doy cuenta que es muy necesario sentir ese apoyo. Y con esos 2 entrenadores yo lo sentía.
la única diferencia que había entre ellos dos de un poquito su forma de enseñar, ¿no? Técnicas, obviamente, súper diferentes. Cada entrenador, tenemos nuestras técnicas. Pero un entrenador era de que no lo lograste y se enojaba un poco. Y el otro entrenador era como de, ok, o sea, no lo lograste, no pasa nada, vuélvelo a intentar, no es el fin del mundo. Y con eso también me quedo mucho. Y es lo que les digo, uno aprende mucho de los entrenadores y es muy importante las lecciones que te dejan esos entrenadores, porque las puedes pasar a tu vida. Yo cuando entendí eso en el deporte, de decir, no pasa nada si fallo, no pasa nada si hoy no es un buen día, mañana lo puedo volver a intentar, ¿saben? Cuando entendí eso, mi vida se volvió un poquito más relajada en el sentido de que yo siempre buscaba la perfección, buscaba no equivocarme y no saben lo cansado que es eso. Todavía estoy en el proceso, todavía estoy trabajando en eso, porque probablemente algunos que me conocen han de pensar así, de, ay, todavía eres así, pero créanme que le he bajado un poquito a la intensidad del perfeccionismo. Y algo que me ayudó mucho, les digo, fue eso, o sea, que un entrenador me lo estuviera repitiendo y al aplicarlo en el deporte lo empecé a aplicar también en mi vida. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahí es cuando me di cuenta también de la importancia de un buen entrenador, de un buen ambiente, de lo que pasa en el deporte, porque luego eso lo pasa a tu vida. Y esto me lleva a otro punto, y es que también debes de aprender a diferenciar, o es que no sé si se diga diferenciar, debes de aprender a separar, se dirá, lo que alguien te dice y lo que tú vas a creer de eso, ¿saben? Muchas veces un entrenador te puede decir, es que no eres capaz de hacer esto, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no, todo eso. Es como, ok, sí, tú me lo puedes decir, está bien, yo sé la verdad, yo sé que no me lo voy a creer. Y es complicadísimo eso, yo lo sé. O sea, el lograr dividir eso y el hacer que no te afecte. Obviamente, si un entrenador te lo está diciendo cada día, pues yo siento que es como una red flag. Porque tarde o temprano, tanto que te lo dicen, puede ser que en algún momento lo creas. Y hay otra cosa que, este es un tema, esto que les voy a decir es todo un tema. Porque yo siento que hay una enseñanza en el deporte que es como la vieja escuela. Y la vieja escuela es como de, te tengo que casi romper para que vuelvas más fuerte. Y yo soy de la idea que eso ciertas veces no es necesario, o bueno, no ciertas veces, más bien eso no es necesario. Siento que hay veces que debemos de entender que las cosas han avanzado, el tiempo ha avanzado y hay muchas más técnicas de aprendizaje, o hay muchas más formas de que un atleta, un niño, aprenda que tratándolo mal, que humillándolo, que todas esas cosas que yo sé que antes se hacían. Aquí el problema es que hay muchos entrenadores que se han quedado con eso. Si tal vez tú piensas que eso está bien, pues ok, yo nada más estoy aquí dando mi opinión. Y saben, un amigo me dijo algo que me hizo mucho sentido. Y es que un entrenador puede ser que tenga más experiencia que tú, puede ser que tenga conocimientos, que sepa técnicas, que no, o sea, sí, por eso es un entrenador, por eso es tu entrenador. Pero el que sea tu entrenador no significa que como persona, o sea, como ser humano, sea superior a ti. Ajá, o sea, que tenga un derecho, que tenga, sí, o sea, que tenga derecho a tratarte mal, que tenga derecho hasta a ejercer ese tipo de violencia física, mental. O sea, nada nos da derecho a hacer eso, ¿saben? Porque como seres humanos somos iguales. Eso es lo que yo les decía, de que siento que nos quedamos muy en la vieja escuela, ¿no? Con ese tipo de pensamientos. Que la verdad es que ahorita eso no nos va a ayudar a generar más atletas. Lo único que generó, y eso lo digo por experiencia porque yo he platicado con más personas, es que muchos se salieron odiando el deporte. O sea, ¿cómo se pueden salir odiando el deporte por un entrenador, por ese tipo de experiencias o por más experiencias que desafortunadamente, perdón, ya no sé hablar, se viven en el deporte? ¿Cómo puede ser que de amar algo lo termines odiando tanto? Pero también hay entrenadores que son súper buenos. Entonces, a esos entrenadores que de verdad están contigo, que te apoyan,
que buscan la forma siempre de que disfrutes el deporte y de que celebren tus logros, que todo eso, esos entrenadores son los que yo siento que hay que darles también mucho mérito, porque son muchos. A esos entrenadores creo que son los que hay que reconocerles ese trabajo, que de verdad no es tan sencillo, pero cuando lo haces con gusto es algo muy bonito. Y bueno, lo que quiero que te lleves de este episodio, después de mi super plática con anécdotas, con todo un poco, recordando que esto no es hate para nadie, por favor, pero retomando, lo que sí quiero que te lleves es que un entrenador debe de ser un apoyo para ti como atleta. No debes de estar sufriendo en cada entrenamiento, o no dejes que alguien también te quite ese amor por el deporte, como lo han hecho algunos entrenadores o algunos ambientes en el mismo deporte, o algunas situaciones. No dejes que nadie te quite eso. Y sí, claro que también uno como entrenador no es perfecto, o sea, se vale equivocarse, pero creo que es diferente en decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no debí ponerte tal vez ese ejercicio, o me equivoqué en metodología. Es muy diferente equivocarte en eso a equivocarte haciendo sentir mal a alguien. Sí, o sea, eso ya es como que otro límite, en mi opinión. Y bueno, pues ya, eso es todo el podcast de hoy. Estuvo como más reflexivo hoy. Ya me acabé hasta mi agua. pero sí, creo que me parecía un tema bastante relevante que se está viviendo. Bueno, que siempre se ha vivido, ¿no? Pero tal vez ahorita lo he escuchado un poquito más y dije, creo que necesitamos hablar de esto. Sí, entonces, bueno, eso es todo. Y gracias por escuchar este podcast. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, o simplemente lo quieres compartir, pues te lo agradecería muchísimo. Y ya saben que cualquier cosa me pueden escribir en mis redes sociales y yo procuro contestarles, de verdad. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Reinventando el Deporte.